Bueno, vamos a empezar con una oración, ¿sí? A nuestro Señor que nos dio este hermoso día para compartir. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque pudimos venir, Señor. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu misericordia. Úsanos, Señor, y gracias por todas estas cosas que nos diste para que podamos hoy estar aquí, para que podamos hoy reunirnos, Señor. Que lo hagamos todo decentemente en orden y sobre todo con un amor, Señor, y un temor, Señor, a hacer todo bien las cosas. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos, nuestras familias, nuestro trabajo. Cuídanos, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar primero dos alabanzas. El primero es al Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con la autoridad. Dios, aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh gran yo soy, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, te ha roto la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. De su trono para llevar sobre sus hombros toda culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Es como Él, oh gran yo soy, Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Ahora vamos a cantar Hay Libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Cadenas me dio vida nueva, en el fondo del mar he hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergonzó del Señor, mi libertad. Jesús, hay libertad, al que dijo a ser libre, es libre, en verdad, al que dijo a ser
estaba hablando, ¿no?, con mi señora, mi esposa, y también le habré comentado a Roberto y a Néstor, toda esta semana que pasó, ¿no es cierto?, tenía en mi cabeza un versículo, y lo tenía ahí y no lo buscaba, hasta que dije, voy a buscarlo. Lo busqué, y después me dijo el hermano Roberto si me animaba a estar acá. Y estoy así porque estoy nervioso, es la primera vez que estoy, así que téngame paciencia. Creo que tengo más nervios que cuando me casé. Sí, ¿no? Bueno, el versículo que me estaba en mi cabeza toda esta semana pensando, ¿no?, y que el Señor puso en mi corazón eso, está en Hechos 16, 14. Dice la palabra, que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, dice, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, el versículo es el 14, ¿no es cierto?, que dice que esta mujer estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuántos habremos pasado, ¿no es cierto?, como ella, ¿no?, como Lidia? ¿Cuántas veces nos habrán hablado de Jesús? Muchas veces solo escuchamos por escuchar, pero ese corazón nuestro no estuvo predispuesto a que esa palabra entrara en nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces quisimos o escuchamos de un Salvador, pero no quisimos esa salvación, pero no a ese Señor, ¿no es cierto? Porque decíamos, uy, qué difícil que es, ¿no? ¿Cuánto nos pide que hagamos? Y cuando vemos el amor que tuvo, porque en sí, todo este capítulo 16, si leemos todo, leemos de una perspectiva, si leemos este versículo, pareciera como que es algo aislado, pero si vemos todo este capítulo 16, vemos el trabajo que hizo Dios. Fue un trabajo, por así decirlo, de hormiga, ¿no? Porque si vemos, termina el 15 diciendo de que fue una discusión entre Pablo y Bernabé, que habían sido los primeros, en el primer viaje misionero ellos estuvieron. Y fue una discusión tal, dice, que ambos se separaron. ¿Cuántas veces nosotros discutimos con alguien y lo primero que hacemos es, bueno, anda vos, hacé vos, yo me quedo? En cambio estos dos hermanos, uno para un lado, otro para el otro, pero siguieron con el ministerio encomendado. Fue más importante el ministerio, fue más importante la palabra, el evangelio, que su pelea, ¿no es cierto? Y vemos que Bernabé le llevó a Marcos, se fue con Marcos para un lado, y Pablo agarró, le tomó a Silas y se fue a otro lado. En el transcurso de ese viaje vemos que aparece un joven, ¿no?, Timoteo. ¿Cuántos habremos hablado de Timoteo, ¿no? Y las cartas que Pablo le escribió, y tan llenas, ¿no es cierto?, para nosotros como cristianos, para el que quiere el día de mañana ser pastor, anciano, cuánta doctrina, cuánta verdad hay en esas cartas. Y aquí vemos, ¿no?, que de esa discusión que hubo, Pablo se fue por un lado con Silas y encontró a Timoteo en el camino. Y vemos, para llegar, ¿no es cierto?, a Lidia, que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, ellos querían ir a Asia, a una parte de Asia, quisieron ir para allá. Dice que el Espíritu no le permitió ir allá. Entonces, 2 veces quisieron ir a Asia, al lado de Asia, el Señor no le permitió. Hasta que Pablo tuvo una visión, ¿no es cierto?, en el que dice que había un varón macedonio que necesitaba ayuda. Entonces Pablo obedeció a esa visión, y gracias a esta obediencia, porque también es eso el cristianismo, nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer,
y Pablo se fue a Macedonia, en donde la primera ciudad de la provincia, esta provincia, era Filipos, ¿no es cierto? Entonces fue la primera vez, por así decirlo, que entró el Evangelio en Europa. Qué hermoso, ¿no? Cuando vemos por película decimos, qué mal la pelea que tuvieron, qué mal, ¿cómo van a pelear? Pero cómo Dios, aún en esa pelea, hizo de que se expandiera el Evangelio, ¿no es cierto? Y vemos cómo llegan a esta ciudad de Filipos, en donde encuentran a esta mujer, a esta hermana, Lidia, que dice que adoraba a Dios, y estaba yendo, y bueno, y el Señor abrió el corazón de ella cuando ellos le empezaron a hablar, a predicar el Evangelio, ¿no? Que dice que esta mujer estaba con otras mujeres. Y nos da un dato que estuve viendo, ¿no? Que dice que ella era vendedora de púrpura. Yo estuve viendo y dice que estas eran telas de color púrpura. Dice, la tintura púrpura era en extrema costosa. Dice, los vestidos confeccionados con esta tela pertenecían por lo general a personas adineradas y de la realeza, ¿no es cierto? Y después vemos como resultado de esto, que Lidia en su negocio tenía una casa grande porque pudo hacer que estos misioneros vayan a su casa, ¿no es cierto? Y dice que él nos obligó a quedarnos. ¡Wow! ¿Qué fuerza habrá puesto, ¿no? Para decirlo, por favor, quédense. Y pasaron, dice que ahí la noche, ¿no es cierto? Y después vemos algo más importante, porque toda esta historia lleva a otra historia que es la del carcelero, ¿no es cierto? Esa pregunta tan chocante, cómo golpea, ¿no? Cómo vemos a esta mujer piadosa, escuchando el Evangelio y aceptando. Y que en contraste vemos a este hombre, ¿no es cierto? Tal vez rudo, cruel, tal vez él mismo golpeó a estos enviados, ¿no es cierto? Cuando lo metieron en la cárcel y hubo un terremoto, y en ese terremoto el hombre pensó, bueno, se me escaparon todos, me voy a matar, porque igual voy a morir. Pero no, Pablo le dijo, estamos todos aquí. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre? Dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? ¿Cuánto nos habremos preguntado en tranquilidad nosotros? Pero este hombre, temblando, dice, se tiró y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la respuesta de ellos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Qué hermoso, ¿no? Cómo entró el Evangelio en ese hogar, cómo Dios preparó el camino, cómo Dios preparó el corazón de esa mujer, de Lidia, cómo preparó este terremoto para que este hombre también sea salvo y toda su casa. Impresionante, ¿no? Y después vemos que le sueltan a ellos. ¿Y saben dónde van? Van cuando le sueltan. En el 16:40 dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Entonces vemos que salieron de la cárcel y fueron a la casa de esta hermana de Lidia. Y lo más raro es, yo dije, pero dice, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Ellos fueron los golpeados, pero ellos fueron a consolar a los hermanos que estaban en la casa. Qué tremendo, ¿no? Cómo ese servicio, ese amor te lleva a eso. Y cómo esta hermana pudo, ¿no es cierto? En esa casa seguramente fue la primera iglesia en Filipos, en la casa de una hermana, de una mujer, de una vendedora de púrpura, ¿no? Qué hermoso es ver que Dios usa tanto al hombre como a la mujer de la misma manera. Ni el hombre ni la mujer es más y menos que el otro. Aquí vemos, en la casa de esta mujer fue la primera iglesia de Filipos. Entró el Evangelio, entró la primera iglesia en Europa y Dios nos deja en su maravillosa palabra, ¿no es cierto?, el nombre de esta mujer, Lidia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es ver que Dios usa hasta muchas veces lo peor, las peores cosas que pueden pasar, y cuando vemos en escenas decimos, pero ¿por qué pasa esto? Pero cuando vemos la película entera, la perspectiva entera, decimos, wow, gloria a Dios,
porque Él hizo posible esto. Y de ahí, bueno, se expandió el Evangelio también en Europa. Así que qué lindo es, ¿no?, obedecer, estar atentos al Evangelio, creer para ser salvo, porque puedes ser salvo tú, tu casa, podés hacer salvo con tu testimonio a tus vecinos, a tus familiares, a tus parientes. A veces no hace falta decirle, mira, allá en Mateo tanto o allá en Lucas tanto. A veces con tu testimonio, con lo que vos haces, la persona dice, yo quiero eso. Yo quiero ir donde va ese hombre o esa mujer. ¿Por qué esa mujer se somete así a su esposo si su esposo es malo? ¿Cuántas veces me habrán dicho por mí? Antes, ¿no? Y ella fue, mi esposa en este caso, fue el ejemplo de eso, ¿no es cierto? Se sometía y todos decían, wow, ¿por qué? Hasta que, bueno, el Señor tocó nuestro corazón, nuestra familia, y creo que cada uno de nosotros podemos estar acá hoy y a dar gracias a Dios, porque nos usa, nos usó. Y por favor, yo les pido que también seamos agradecidos, seamos siervos, seamos siervas, porque como dijo Jonah, ¿no es cierto?, el jueves que tocó el tema, la mies es mucha y los obreros son pocos. Sé que hay millones de personas en el mundo, tal vez nunca va a alcanzar la cantidad de obreros, pero cuando más somos, más gente se convierte, más gente acepta al Señor, y no solo en una salvación, sino como Señor de su vida, como Señor y único Salvador, que es lo más importante, porque podemos pasar toda la vida, esta vida tan corta que es un suspiro. ¿Cuánto podemos pasar? 50, 60, 80 años. Podemos vivir, comer bien, hacer todo, pero y después, este es el momento, esta es la única vida que tenemos. Después de la muerte ya no hay nada. Después de la muerte, el juicio. Hoy es el momento de elegir, hoy es el momento de decir, yo quiero, Señor, ser salvo, yo no quiero ir al infierno, Señor, yo quiero aceptarte. Es impresionante lo que el Señor va a hacer. Y hay personas que cambian de un momento a otro, ¿no? Como vemos en estas dos historias. Una fue escuchar, solo escuchó el Evangelio. Estuvo su corazón abierto a escuchar. El otro tuvo que ver un terremoto, tuvo que ver algo bien duro. Y muchas veces el Señor trabaja de distintas formas con nosotros. A veces viene alguien, te dice una palabra, te cuenta algo del Evangelio y puede ser salvo esa persona. A otros necesitan años. Entonces le digo que no desmayen, que no tengan miedo, que no se rindan ante las personas, porque en algún momento les va a tocar también a ellos escuchar y abrir ese corazón. No es fácil con nuestros parientes, familiares, porque ven algo raro. ¿Qué pasa? Eso es religioso. ¿Por qué es así? Pero bueno, por eso es importante mostrar nuestro testimonio, mostrar una familia sólida, mostrar que en los peores momentos estamos bien asentados sobre esa roca que es Cristo, y que nada nos va a venir tormentas, nos va a sacudir, pero vamos a estar firmes. Vamos a llorar seguramente, vamos a perder familiares, parientes, amigos en el camino, pero debemos estar firmes y sabiendo que el Señor utiliza a cada uno de distintas maneras. Esta mujer realmente me dejó pensando, ¿no? Cómo Dios la usó y cómo puso en ese lugar, ¿no?, la primera iglesia de Europa. Así que me gustó eso, así que a servir, hermanos, hermanas, a servir, que la mies es mucha y faltan muchos obreros. Así que, bueno, le voy a pedir al hermano Jonathan, si podés orar por el mensaje. Oramos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de alabanza que podemos tener, Señor. Te agradecemos porque podemos estar acá. Gracias por esta libertad que tenemos de poder, Señor, reunirnos, de poder alabarte, de poder escuchar de tu palabra. Bendice, Señor, ahora al que tiene la responsabilidad de exponer tu palabra, Padre. Abre el corazón nuestro para que podamos entender, Señor, y darnos sabiduría para poder interpretar lo que nos quiere decir. Ayúdanos, Señor, y que realmente tú puedas ser el centro en esta reunión. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, buenas noches para todos. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, menos mal que Johnny estaba un poquito nervioso, porque si estuviera nervioso, buen mensaje, fue de Lidia, nos toca el corazón, nos toca el alma, de ver vidas transformadas por el Evangelio, ¿no? Vida transformada por la obra de Cristo, vida transformada porque hermanos se han dedicado a llevar el mensaje de salvación, ¿sí? Vamos a tener una palabra de oración más, que vamos a comenzar con un tema. Amado Dios, te damos gracias. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, porque tú eres grande tu misericordia, tu fidelidad es grande cada mañana, cada día, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, gracias por guardarnos en este tiempo. Te alabamos y te damos gracias, Padre, y lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Decía a Johnny el servicio. Justamente el servicio es lo que nos impacta y nos hace, en primer lugar, servir, nos hace libre, no hay excepción de persona en cuanto al servicio. Johnny tenía que presidir y me había preguntado la semana pasada, no sé si la semana pasada, cuál era el título de mi tema, y yo estaba dando vuelta con un tema que tenía varios títulos. Se van a dar cuenta ahora, cuando desarrollamos un poco este tema, tenía varios títulos el tema, y no me decidía aún poner algún título, así que cuando Johnny me pregunta qué título iba a ser mi tema, entonces me puse a trabajar para poder, y a orar muchísimo al Señor, para que el Señor me dé realmente el título que iba a poner a este tema. Y el título que le puse a este tema es El último mensaje de un capitán. El último mensaje de un capitán. Si nosotros tendríamos que dar el último mensaje en este lugar, o en un lugar apartado, en un lugar desierto, en un lugar memorable, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos nosotros en el último mensaje? Seguramente yo diría en mi último mensaje, mira, yo edifiqué tal edificio, hice tal revoque, hice tal piso, hice tal habitación, además de eso hice esto y hice aquello, y van a quedar grabado lo que yo hice cuando yo parta. Y este hombre tenía 110 años ya, estaba dando el último discurso, estaba preparándose para dar el último discurso a un pueblo, y ni me imaginaba yo cuál sería su último discurso. Como introducción, no sé si alguien de aquí fue a un lugar donde exponen pinturas, ¿sí? Pinturas de famosos, pinturas de más o menos. Vos entrás, yo tuve la posibilidad en Buenos Aires de un par de encuentros de estos personajes muy importantes, ¿no? Y vos ves en la pintura, observás en la pintura, hay cuadros grandes, cuadros chicos, hay sin cuadros, sin marcos, y observás y mirás y decís, wow, ¿en qué se habrá inspirado este pintor en pintar esto? Ves un camino sinuoso, ves un camino de tierra colorada, un camino de tierra arenosa, ves al fondo a una casita, a un maracate, ves animales, ves plantaciones, vegetales y así, ves muchas cosas. Y mirando este tema, lo que me llamó mucho la atención, que vos dilumbrás el trabajo del pintor, observás el trabajo que hace el pintor, y después en un momento decís, pero ¿quién será que lo hizo? ¿Quién será que pintó este cuadro que me llama muchísimo la atención? Entonces, mayormente mirando el cuadro de frente, mayormente muy a la derecha, en un lugar muy, muy chiquito, está el nombre de esa persona, o tal vez la inicial de esa persona, tal vez el diminutivo de esa persona, ni siquiera el apellido tal vez está, porque él quiere que se vea su cuadro, quiere que se vea su arte, no quiere que se vea su nombre escrito grandísimo en ese cuadro. ¿Saben qué una cosa? El albañil también es una persona de mucho talento. Lo digo yo porque soy albañil. El albañil es una persona de mucho talento y es una persona también muy importante en su arte. Y también es un artista el albañil, ¿sí?
el albañil empieza a trabajar, a hacer su obra, hace su obra, y en este caso hace un piso, hace un contrapiso primero, después coloca una carpeta, después hace un alisado, y está ahí, está viendo el trabajo que hace el albañil, y está haciendo un trabajo precioso, delicado, porque lo pone mucho entusiasmo, pero cuando el albañil está enamorado pasan cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque viene el capataz y le dice: ¡wow! ¡Qué lindo tu trabajo, albañil! ¡Qué lindo es tu alisado! Pero como el albañil está enamorado, y como no tiene pincel como el que pinta el cuadro, entre sus herramientas caza un clavo y escribe el nombre de su amada en su trabajo. Entonces cuando viene el capataz dice: ¡wow! ¿Qué trabajo hiciste? El trabajo que hiciste está hecho un desastre porque lo rayaste con el nombre de tu enamorada. Y pone su nombre, y pone un gran corazón en ese lugar y arruina su trabajo. O sea, no es el lugar de poner su nombre, no es el lugar de poner un gran corazón allí en eso, ¿no? En esto voy que estamos nosotros no exento a querer demostrar nuestro yo, nuestro ego, nuestro egocentrismo. Nosotros, me acuerdo de una oportunidad donde Dios me dio la posibilidad de tener algo que yo le pedía al Señor y le pedía al Señor y me había dado. Y yo a las 5 cuadras antes de llegar al trabajo dije: voy a glorificarte, Señor. Voy a exaltar tu nombre. 5 cuadras faltaban. Y cuando llegué al trabajo me preguntaron de qué había salido esto. Le dije: de los esfuerzos que hice yo en mi trabajo. Señor, pasaron 5 minutos y me olvidé del Señor. Él había prometido por exaltarle por las cosas que me dio. Y yo pasaba 5 minutos. Me había olvidado y tuve que recorrer otra vez la obra para poder pedir perdón al Señor primeramente y decir a las personas: no fui yo, fue el Señor que me lo dio. ¿Cuánto de nosotros nos olvidamos muy rápidamente del Señor? ¿Sí? En mi opinión personal, hay algo que cuesta sacarnos de nosotros, es el egocentrismo, el yo. Cuesta muchísimo, en mi opinión personal, cuesta muchísimo. Oramos y oramos al Señor por algo y cuando lo recibimos no damos gloria a Dios, sino nos glorificamos a nosotros mismos. El capitán que esta noche quisiera que hablemos es un capitán que quería dejar bien en claro esto. Quería dejar bien en claro a su pueblo que las cosas que el pueblo había recibido no eran de ellos, que no eran las armas que ellos utilizaron contra sus enemigos, no eran fuerza de ellos, sino era de una sola persona, la persona del Señor nuestro Dios. Quería dejar bien claro este capitán, quería dejar atentamente claro que cuando él partía y mientras que él estaba con vida, decirle: miren, chicos, sé que eran un pueblo poderoso, sé que son un pueblo poderoso y lo van a hacer más tal vez, pero no se olviden que las fuerzas que ustedes obtuvieron y la victoria que ustedes obtuvieron no fue de ustedes, sino fue de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos y creemos que por nuestras fuerzas ganamos victoria, ganamos batalla, ganamos guerras y nos olvidamos que Dios es el que nos hace fuerte, el que nos hace capaces, el que nos da el privilegio de poder servirle? Reúne a un pueblo en un lugar muy especial, en un lugar de memorial, un lugar donde van a tener memoria de ellos, y me refiero al libro de Josué. Josué, 110 años, y estaba a punto de partir. 110 años Josué estaba a punto de partir. Vamos a mencionar nomás un pasaje en Salmo 78, 5 al 7, que dice en la última parte: no se olviden de la obra de Dios. En Deuteronomio 8, 11 también dice: acuérdense de la obra de Dios. Acuérdense lo que Dios hizo en sus vidas. Acuérdense de eso.
Y siguiendo a este capitán, donde quiero exaltar estas palabras de Dios, reúne a su pueblo en un lugar, como decía, de memorial. El lugar era muy conocido. Abraham había edificado allí el primer altar a Dios. Ese lugar de Siquem. Reúne en ese lugar. Ese lugar, Abraham había edificado el primer altar a Dios. Había alabado a Dios en ese lugar. Había ahí ofrecido a Dios en ese lugar. Y el relato de esta persona de 110 años, ahí en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 3, voy a leer rápidamente los pasajes, quiero que me estén acompañando, y voy a obviar algunas palabras, pero voy a hacer hincapié a palabras exactas, donde de una manera Josué se pone como en la boca de Dios, no diciendo, mirá, yo soy capitán, porque hubo un sustituto mío donde ya ha muerto. Entonces Dios me dio este privilegio de poder acarrear al pueblo. Pero no fueron con mi fuerza. Yo quiero que ustedes entiendan que no fueron con mi fuerza. Por eso Josué dice estas palabras, poniéndose como si fuese en la boca de Dios. Dice estas palabras en 24 del libro de Josué, capítulo 24, libro de Josué, versículo 3. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le di a Isaac. Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, versículo 5. Versículo 6, saqué a vuestros padres de Egipto. Versículo 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos. Dice, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Versículo 9, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas. Dice, y el versículo 10 dice, mas yo no quise escuchar a Balaam. Y dice, y os libré de sus manos. Versículo 11, pasaste del Jordán. Dice, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Y yo los introduje en vuestras manos. Lo entregué, en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Versículo 13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de los cuales de las viñas y olivares que no plantasteis, ahora coméis. Todo eso hizo Dios por el pueblo. Este capitán quería dejar bien claro una cosa: no fueron ustedes, ni siquiera fui yo, ni siquiera fue mi ejército, sino fue Dios mismo que hizo todo eso. Poner bien el claro. Ahora, pregunto, ¿creen ustedes que el pueblo estuvo atento a escuchar la voz de Josué? ¿Creen ustedes que el pueblo estuvo atento a escuchar la voz de Josué? Acompáñenme en Jeremías 15, 16. Así como Jeremías 15, lo que dice Jeremías 15, 16, así estaba el pueblo. Lo que dice Jeremías 15, 16. Vamos a buscar Jeremías 15, 16, ¿sí? Y que lo encontró, lo puede leer fuerte. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tu palabra y la comí. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué digo? La pregunta es, ¿el pueblo estuvo escuchando? El pueblo estuvo escuchando las palabras de Josué y la comía. Y la comía. ¿Por qué digo eso?
En el verso 31 del mismo libro, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las cosas, todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y sirvió todo el pueblo de Josué. Los contemporáneos de José habían servido todo el tiempo hasta que se murieron. Prestaron atención y lo comieron. Prestaron atención y comieron sus palabras. La palabra que venía de la palabra de Dios, de la boca de Josué, que era palabra de Dios, lo atrapó, lo comieron. Ahora, hay otra petición que hace Josué en este libro y que se encuentra en el versículo 15, ¿sí? Otra petición que dice, en la segunda parte dice: escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, escuchen bien, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada uno de nosotros puede decir esta noche: sirvan a quien quiera servir ustedes. Hay opciones de servir si quieren, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Dios verdadero. Yo y mi casa serviremos al Dios que nos sacó de Egipto, que nos sacó de tierras de servidumbre, que nos sacó del tiempo de esclavitud, el tiempo donde estábamos sin Cristo, muertos, lejos de la ciudadanía de Dios, lejos, ajenos a la promesa de Dios. Sin Dios en el mundo, dice la Biblia, servíamos a cualquier cosa. Pero con Cristo, dice la Biblia, que somos más que vencedores. Por aquel que nos amó, por aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Y respondió el pueblo, verso 16 al 18, leemos rápido, ya vamos a terminar, ¿sí? Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado para todo el tiempo por donde hemos andado, y en todo el pueblo por entre los cuales, dice, pasamos. Verso 18 dice: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Una declaración del pueblo impresionante. Una declaración del pueblo digno de imitar. Escuchando a Josué su palabra, la palabra de Dios, dijeron: no, que eso no nos acontezca jamás. Nosotros vamos a servir a Dios. Nosotros vamos a servir a nuestro Dios. Nosotros vamos a servir a nuestro Dios. Y leíamos ahí en el 31, donde ellos, todo el pueblo, siguió a Jehová. Pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Y ojalá que ese pero no pase con nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Enseñar a nuestros hijos el camino de la verdad y la vida. Enseñar a nuestros hijos que no se olviden lo que Dios hizo por nosotros. Qué bueno es contar en nuestra familia, en nuestros hogares. Contar en la mesa donde estamos comiendo y diciendo: esto lo hizo el Señor. Cuando tus hijos te preguntan, tus hijas te preguntan: papi, ¿qué pasó acá? Papi, ¿por qué esto? Lo hizo el Señor. No nos seamos vanagloriosos, no digamos, no pongamos nosotros como ejemplo diciendo: no, lo hice yo, hija, porque yo trabajo de día y noche, porque yo soy un buen albañil, porque yo hago las cosas perfectamente, por eso tengo estas cosas. No hagamos eso. Acordémonos quién nos dio, por qué lo tenemos. Exaltemos el nombre de Dios.
No nos exaltemos a nosotros mismos. Oramos a Dios y Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Y cuando nos concede lo que pedimos a Dios, lo primero que hacemos es poner nuestro sello, nuestro apellido, nuestro nombre. Y no ponemos el nombre de Dios, el que hizo estas cosas. Pero ¿qué pasó? Jueces, ahí vuelta a la hoja, Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, verso 7. Jueces, capítulo 2, verso 7 al 10, y con esto terminamos. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, dice el verso 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, y en el monte de Efraín, al monte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a su padre. ¿Qué generación? La generación que escuchó a Josué, la generación que estaba ahí, lo que transmitieron, lo que escucharon y transmitieron, todos esos fueron aquí sepultados ya. Pero hay algo triste después que Dios quiere que no pase con nosotros, porque dice, y se levantó, dice, después de ellos. ¿De quién ellos? De los que escucharon a Josué, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho Israel. ¿Qué compromiso, hermanos? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de llevar el mensaje? ¿Qué compromiso tenemos, hermanos, de poder transmitir el mensaje a nuestros hijos? Transmitir el mensaje a nuestros contemporáneos, transmitir el mensaje al que está al lado nuestro. Decía Javi en su predicación, decía, tenemos nuestros vecinos, nuestros amigos, hablarles de Cristo, enseñarles las palabras de Dios y que guarden en sus corazones. Cuando el pueblo declaró diciendo, no, nosotros no vamos a servir a otro Dios, vamos a servir al Dios verdadero. Qué consuelo iba a ser para el predicador, ¿no? Qué consuelo es para el predicador diciendo, escucharon el mensaje de Dios. Ni siquiera dijo Josué, miren, yo hice todo esto, todo lo que tenemos es nuestro, es tuyo, es mío. Sino que Josué dijo, todo es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Miren, Dios va a hacer diferencia en el que le sirve y el que no. Dios va a hacer, me atrevo a decir esto, Dios va a hacer una gran diferencia al que le sirve y al que no. Son palabras de Dios y Dios cumple su palabra. Que esta noche, tarde-noche, el Señor bendiga nuestras vidas y que podamos aprender a servir a Dios, que podamos ser distintos, que podamos ser capaces de llevar ese evangelio. No seamos como ese albañil, no seamos como los albañiles que hacen un alisado y ponen sus nombres, porque aún levantarnos a la mañana debemos dar gracias a Dios. Aún por los 2 o 3 ladrillos que colocamos en el día como albañil, debemos dar gracias a Dios. Aún aquellos que tienen negocios y pueden abrir su negocio y vender, debemos dar gracias a Dios. No nos olvidemos que todo lo que tenemos es por obra y misericordia del Dios Todopoderoso. Oremos. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por todas las cosas que nos das, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Perdónanos porque muchas veces somos mal agradecidos. Ayúdanos a que seamos más y más agradecidos por todas las cosas, Señor. Gracias por la vida, gracias por las familias, gracias por esta congregación, gracias porque pudimos nuevamente abrir las puertas de este local. Te alabamos, Dios, y te damos gracias.
y lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Qué gran mensaje, ¿no, el hermano, no? Cómo nos anima a que nosotros nos enseñemos primero, ¿no? Enseñar a nuestros hijos, enseñar a los niños, no hace falta enseñar a nuestros hijos, pueden ser un vecinito, pueden ser cualquiera, ¿no es cierto?, chico, joven, para que, ¿no es cierto?, no se extravíen, porque es cierto, muchas veces pasa y nosotros mismos decimos en nuestro ego, ¿no? Yo hice esto, y no, todo del Señor. Nosotros solo somos unos servidores, administradores de todas las cosas, son de Él, no nuestras. Nosotros solo con eso mostramos a quién adoramos, ¿no? Y como dice también en Gálatas, ¿no? Que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así también nosotros tenemos que disminuir, nuestro yo tiene que desaparecer y que crezca Él. Que así como nosotros decimos somos cristianos, ¿por qué? ¿Por qué somos cristianos? Porque tenemos un maestro, porque tenemos a alguien a que servimos que se llama Cristo. Entonces, que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Así que gracias por este mensaje, hermano. Fue realmente edificante. Anuncios, bueno, mañana, 10 de la mañana, la cena del Señor, vía Zoom. Después tenemos lunes, miércoles y viernes el perchero solidario. Ahí iba a decir rockero. El perchero solidario, así que el que puede venir, puede compartir, que tiene algún... También alimentos, el que puede traer algún alimento, porque también hay gente por ahí que viene y que necesita, ¿no? Un arroz, una harina, un fideo, no sé, un aceite. Entonces le hacemos una probitita y tenemos ahí, total, esos son alimentos no perecederos, no quedan feos. Tenemos una bolsita, 2, 3 bolsitas, entonces el que necesita se le da. Allá atrás está la cajita de la ofrenda, el que quiere ofrendar también puede hacerlo, no hay inconvenientes también en eso. El jueves tenemos reunión de oración y el sábado nuevamente tenemos la reunión aquí. Así que damos gracias a Dios porque nuestro segundo día que estamos aquí, el primer día realmente fue hermoso, hoy también, y ojalá que mis piernas, así como tiemblan hoy, tiemblen todas las veces que nos reunimos, porque realmente Dios nos movió, a mí realmente me movió el corazón, y no es lo mismo estar atrás de una pantallita que estar cara a cara, que estar palparlos, ¿no? Verlos así, no es lo mismo. Así que demos gracias a Dios porque podemos reunirnos y para que podamos crecer también un poco más, ¿no es cierto? Y sobre todo no tanto el aumentar la gente, porque la cantidad de gente no significa que hay santidad, que hay cristianos, sino que crezcamos nosotros adentro nuestro para expandirnos, ¿no es cierto? Que tampoco el conocimiento que juntemos o lo que nos da el Espíritu, la agarremos, como dice, ponemos la luz abajo de la cama, sino que pongamos bien alto para que alumbre. Así que seamos así. Vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este mensaje, gracias por este día, gracias por estos hermanos, Señor, que pudieron venir. Te doy gracias y te pido por los que van a escuchar esta predicación y también por los que escucharon, que bueno, que sean de beneficio, Señor, para este cuerpo que es tu iglesia, en donde son las personas, Señor, no es en sí un edificio, Señor. Somos cada uno de nosotros, componemos una parte de ese cuerpo, de esa iglesia. Gracias, Señor, y que tu Espíritu siga actuando, Señor, en cada uno de nosotros, y que siempre digamos, ¿no es cierto?, esto que tengo, esto que junté, esto es de Dios, es todo de Él, que podamos también ayudar a aquel que necesita. Así como, ¿no es cierto?, que si yo tengo, ayudar al otro, y yo sé que ese otro que recibió va a ayudar a otro, y así ir creciendo, Señor, como una comunidad de hermanos, una comunidad que es tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, gracias realmente por todos tus beneficios, gracias por tus misericordias, gracias por tu gracia y
por la paz, Señor, que tenemos también en este lugar. Te pido también por nuestros gobernantes, Señor, para que podamos seguir viviendo reposadamente, con tranquilidad, con paz, y que podamos también ir expandiendo el Evangelio, Señor, aprovechando, Señor, que en este lugar podemos hacerlo en una libertad, Señor, que en otros lugares tal vez no la tengan, no la puedan hacer, no se puedan reunir, y nosotros tenemos ese privilegio, Señor. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.